hay un asunto también de la palabra no dicha, el silencio, lo que yace dentro y en lo que los adultos no tenemos acceso, porque con un niño de pronto puedes hablar y puedes de repente vislumbrar, ¿no? Pero con los adolescentes es muy difícil. Son universos inaccesibles casi. Para mí, dentro de mi escritura, es crear estos puentes en donde yo percibo de lo que creo que quieren hablar o se intenta hablar, y crear este puente en donde digo, esto es lo que yo planteo, y quizá los adolescentes, los jóvenes pueden transitar aquí. A mí me encantaría, por ejemplo, poner, si hubiera un grupo de jóvenes y decirles, tengo este texto, pero quiero que ustedes lo dirijan. O sea, dirigido por jóvenes. Pero un teatro que tenga una solvencia también, que no sea de ocurrencia. Y esto se está haciendo en Europa, y muy bien, con resultados realmente maravillosos. Creo que nos falta esto, y justo aprovecho porque quisiera que hiciéramos algo al respecto. O sea, sí plantear o a quién plantearle un laboratorio así, aunque sea uno en el país, en donde, así como nos juntamos ahorita, que hubiera esto. Sería, porque yo creo que esto nos daría un paso más adelante. Ahorita el teatro que se está haciendo para jóvenes me parece maravilloso, formidable. Hay cosas, también creo que estamos dentro del plus en América Latina, pero nos falta mucho todavía. Y siento que es ese paso para que haya entonces nuevas dramaturgias o nuevas puestas, un teatro realmente contemporáneo. Necesitamos nuevas dramaturgias, directores que estén a esta altura y actores que estén también a esa altura. ¿Cómo hacer esto? En laboratorio. Porque las escuelas de teatro siguen siendo las mismas. Y creo que necesitamos esto. Y creo que los jóvenes, para que vayan al teatro, sin que los lleve la escuela, que los jóvenes decidan qué ver, por ejemplo, qué no ver. A mí me encantaría. Pero necesitamos justamente de eso, de crear lenguajes y conceptos. Si se parte de querer que los chavos entiendan que la problemática y todo este asunto, podemos caer, yo creo que en el riesgo, en el asunto de querer dar clases de tanto moral y todo esto. Yo creo que hay que hacer como trucos, ¿no? para que un chavo voltee y que no diga, ay, otra vez me están diciendo que los migrantes. ¿Cuántas veces no hemos visto así chavos que están hartos, ¿no? De que les estén diciendo que entonces tienen que voltear a ver la realidad. ¿Cómo hacer que los chavos de repente digan, sí, de pronto conectarse con aquello? Y creo que es también encontrar cómo las formas en cómo los jóvenes simbolizan la realidad y cómo el director, el dramaturgo y el actor encuentran esas simbologías. Porque, como bien decía la compañera, hay jóvenes callados, hay jóvenes que no son callados, como niños, como adultos, ¿no?
y cómo llegas a toda esa masa, digamos, y cómo haces para que volteen a ver. Y creo que ese es el asunto, encontrar referentes y formas de cómo los adolescentes y los jóvenes significan la violencia, significan el asunto de los migrantes, incluso en este asunto de no me importa el otro. ¿Qué pasaría si hablamos de un chavo que no está enterado de nada de esto? No le importa, porque tiene una vida cómoda, porque él está plantado en un asunto cómodo. Pero cómo este chavo también simboliza esa realidad. ¿En qué? Físicamente. A nivel de dirección, por ejemplo, los directores, ¿cómo se simbolizaría ese digamos, ese gran espacio y ese encuentro? No a nivel de discurso, no a nivel de, mira, voltea, porque entonces, sino con otra lectura completamente diferente. Y creo que ese es el asunto también con los chavos. ¿Cómo encontramos lecturas que de pronto, a mí me pasa, de pronto no basta con yo pensar como dramaturga, pensar en cómo yo fui de joven? No me sirve, porque la juventud cambia y está cambiando todo el tiempo. Es otra cosa. Lo único que tengo, y a lo que así busco todo el tiempo, es cómo simbolizar, cómo simbolizan los jóvenes y cómo tratar de darles la vuelta en algún asunto. El arte no tendría que ser cómodo. Entonces, al descolocar al espectador, también el espectador tiene que crear su propia historia. Esto es interesante. Por ejemplo, el texto que acaba de decir la compañera me parece maravilloso, porque a mí a partir de eso yo ya se me imagina así de ¿qué se podría hacer, no? ¿Qué se podría hacer con estos dos chavos en la carretera? ¿Qué están contando estos dos personajes? ¿Qué están diciendo? Y están hablando de los desaparecidos en Veracruz. ¿Desde qué perspectiva? ¿Y desde qué tiempo? ¿Quiénes son? ¿No? Y cómo lo cuentas. El asunto también es cómo una dramaturgia es leída por el director. Por eso les decía, nuevas dramaturgias implican nuevos directores capaces de leer estas nuevas estructuras y ser capaces también de proponer nuevas formas en el escenario, nuevas formas de fricción física, de espacialidad, de temporalidad y de significantes teatrales. Pero sí es importante tener concepto. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué estoy poniendo un perro aquí? Aun cuando el espectador de repente dice, un perro no tiene nada que ver aquí. Bueno, pero puede ser. Es por algo. Creo que el proceso creativo tiene que ver mucho con el creador. Porque a veces buscamos ser originales. La originalidad no existe. Existe la autenticidad. El artista que está en pos de ser original y ser posmoderno, muchas veces se pierde y muchas veces pasa, ¿no? Que de pronto ves mecanismos en escena rarísimos porque eres contemporáneo y eres posmoderno. Pero justamente la autenticidad tiene que ver con algo mucho más profundo, que es encontrar tu propia voz. Eres auténtico porque tú tienes una forma auténtica de hacer tu teatro.
Y esto en dramaturgia también tiene que ver en la forma en cómo escribes. Cómo crear empatía con los jóvenes a partir de tu generación con una generación de chavos de 15 años. Haciéndolo. ¿Cómo se escribe? Me acuerdo de la pregunta de siempre en el teatro para niños. Es que era exactamente esto. ¿Cómo escribir para niños cuando eres adulto y no sé qué? Escribiendo. Escribe. Haz. Pero sí creo que el asunto de la empatía sí es importante. Crear otra vez puentes de comunicación entre unos y otros. En la medida en que nos vemos más alejados de los jóvenes, de pronto, como les decía, un chavo ahorita en una familia, por ejemplo, se encierra en su computadora y es menos cercano que lo que fuimos nosotros con nuestros padres a esa edad. O sea, es un mundo allí lejano. Y sí es como de pronto ver los jóvenes, escribimos para los jóvenes, para ese público, pero también creo que necesitamos buscar cosas empáticas. Y sí, un poco yo decía, no me sirve de nada regresar a mi adolescencia porque ha cambiado, pero hay puntos, sí hay puntos, sí hay asuntos psicológicos que tienen que ver con la adolescencia. O sea, hay una autora que ojalá la puedan leer, Alice Miller, es una psicóloga maravillosa. Igual si pueden leer sobre ella, es recomendable. Que habla sobre todos estos asuntos de la adolescencia tal cual como procesos de crecimiento, maduración y todo esto. Pero a veces tenemos mucho miedo, ¿no? De escribir y de hacer, porque ya no soy joven, ya no. Pero hay que hacerlo y hay que enfrentarse a ese reto de hacerlo. Es la resistencia, sí es resistir. O sea, hace tiempo quienes hacíamos teatro para niños resistimos a los maestros de la SED, que eran de verdad, eran terribles, no saben. Aún, pero digamos que hay más oportunidad, pero es resistencia completamente. Y sí es ganar espacios, sí, por ejemplo, este espacio justamente, esto es resistencia, que estén aquí, que estemos hablando de los jóvenes, que estés diciendo esto que pasa también, y pasa no solamente en Culiacán, en todas partes, en donde les decía, ser joven en este país y ser niño es ser ciudadanos de segunda clase. Es importantísima. Sí, ser políticos, encontrar la forma, yo les decía hace rato, truquear de repente, es importante hacerlo. Es importante saber cómo llegar a la institución, hablar con quien se tiene que hablar, plantarse y decir, esto vale, quiero hacerlo. Sí es difícil, pero sí se puede, de verdad. Este espacio es de verdad fuera de lo común, porque es el único espacio para reflexionar sobre esto que existe en el país y que es muy importante que estemos aquí discutiendo sobre esto, porque solamente así se crea un movimiento, se crean espacios de investigación y de gente que quiere no solamente escribir o crear, sino gente que también quiere teorizar sobre esto. Entonces sí es, muchas gracias al Centro de las Artes, Neurodrama, también por hacer estos espacios, por crearlos. Creo que va creciendo y eso es importantísimo también para
para que se haga un mejor teatro, siempre.